Este pasaje en verdad lo encontré como entrar a un océano. Hay mucho que está ocurriendo mientras el Hijo encarnado está teniendo una oración pública, por decirlo así, para que lo escuche la audiencia. Pero para entenderlo en lo más preciso, tenemos que recordar dónde estamos encontrando este pasaje. Y lo invito a que observe el versículo 25 y cómo empieza. Versículo 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús. Esta frase es muy importante porque nos dice que lo que va a suceder, la oración de Jesús, que Él va a hacer con el Padre, está en respuesta a lo que acaba de pasar. Los versículos anteriores, lo que sucedió anteriormente que esto, ha llevado a Jesús a oración a su Padre y a hablar con su Padre en medio de la audiencia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió que lleva a Jesús a orar y a dirigirse a su audiencia? Bueno, podemos dar solamente un vistazo al versículo 20 como un recordatorio. Versículo 20 dice que entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades. Reconvenir es a regañar fuertemente. Esto es una reprensión del Mesías, es una reprensión divina. Y dice, Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales Él había hecho muchos de sus milagros. Nos recordamos que esta reprensión está dirigida al lugar y las áreas de Galilea donde Jesús enseñó, predicó y demostró en gran poder por medio de milagros las credenciales mesiánicas que Él es el prometido Mesías, Él es el Hijo davídico, Él es el Salvador y el Juez del mundo. Y hizo estos milagros y la reprensión dice aquí que ocurre por Jesús, mira el versículo 20, porque no se habían arrepentido. El versículo 20, yendo hasta el versículo 24, no lo vamos a repasar en detalle, ahora ya lo hemos estudiado, pero es una reprensión fuerte de Jesús hacia un pueblo obstinante, un rebelde, soberbio, que aún con las evidencias mesiánicas, aún con el mensajero, el precursor de Juan el Bautista, aún con el Verbo hecho carne, aún con todo esto, ellos le dijeron no a Dios y rechazaron al Mesías, aún con todas estas cosas en medio de sus ciudades, en cual Jesús los reprende diciendo, les va a ir mal, les va a ir muy mal por rechazar al Salvador que Dios envió en el gran día por venir del juicio. Este es el contexto y el trasfondo donde encontramos el versículo 25 y dice, en aquel tiempo. Es decir, inmediatamente o pronto después de este rechazo, vamos a decir por la gran mayoría de Galilea. Después de este rechazo, vamos a llamarle soberbio, impenitente, rehusar arrepentirse y aceptar a Jesús como el Mesías. Inmediatamente después de lo que aparentemente se ve como una falla en el ministerio de Jesús, Jesús responde de esta manera en el versículo 25. Y lo invito aquí en el versículo 25, donde vamos a ver la primera sección de nuestro texto, es la oración de Jesús reconociendo la victoria del Padre en el medio del rechazo. ¿Okay? Los versículos 25 y 26, tenemos al Hijo de Dios, Jesús encarnado, orando a su Padre justo después de estos rechazos de las masas en Galilea. Y Jesús responde de esta manera, versículo 25, te alabo, Padre. Esta es la oración hacia el Padre. Te alabo es una palabra que no se encuentra frecuentemente en el Nuevo Testamento, pero se traduce regularmente como confesar. Tiene la idea de reconocer, de estar de acuerdo. Y cuando se usa en oración o en un contexto de oración como lo está usando Jesús, significa reconocer con agradecimiento o con alabanza, estar de acuerdo con lo que Dios ha hecho y reconocerlo con alabanza por lo que Él ha hecho. Y luego dice Jesús, después de dirigirse con este reconocimiento a Dios su Padre,
de algo que Él ha hecho y en cual el Hijo y el Padre están de acuerdo, lo reconoce con un título de dirección, Señor del cielo y de la tierra. Señor del cielo y de la tierra es un título que se usa frecuentemente en oraciones en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento, lo vemos en Hechos 4:24, Apocalipsis 10:6 y Apocalipsis 14:7. Y cuando se usa la frase Señor del cielo y de la tierra, es lo que se conoce como un merismo. Un merismo es cuando dices caballeros y damas, o niños y caballeros, refiriéndose a todo lo que está alrededor. Entonces, Señor del cielo y de la tierra es la forma bíblica de decir maestro, amo, gobernante de toda la creación, sobre todas las cosas, sobre las criaturas que se encuentran en la tierra. Aquí vemos un reconocimiento de una soberanía total, y recuérdese que el contexto es un reconocimiento de soberanía total, incluso cuando las masas están rechazando al Mesías que Dios envió a Israel. Esa es la idea. Una traducción lo traduce de esta manera: Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra, todo lo que está aquí abajo. Incluso, la idea es, en luz del contexto, incluso los rechazos de los impenitentes que están negando que tu Hijo es el Mesías. Jesús no se inmuta por el rechazo que está enfrentando. Él ve esto y entiende esto como parte de estar bajo el soberano dominio y la autoridad de Dios. Lo que acaba de ocurrir no es en ninguna manera una falla de la misión del Mesías. Esto se hace aún más claro en lo que reconoce el encarnado Hijo a su Padre cuando Él continúa diciendo en el versículo 25, mire, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra, porque, está el razonamiento de la alabanza y el reconocimiento, escondiste, ocultaste, decidiste no mostrar estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Estas cosas se refiere al versículo 20, la predicación y las credenciales que anunciaban que Jesús era el Mesías. Decidiste no mostrar, ocultar estas cosas de que Jesús es el Mesías y Él trae buenas nuevas para salvar. Algo no les hizo sentido a ellos. Decidiste esconder estas cosas de los sabios y de los entendidos o instruidos o inteligentes y las revelaste, las has mostrado. Decidiste que ellos vean y entiendan a los niños. Esto es lo que sucede inmediatamente después del rechazo de las masas. Un reconocimiento que en medio de este rechazo, en medio de la multitud, la gran mayoría decirle, no voy a seguirte, Dios sigue siendo soberano sobre todas las cosas. Y por supuesto, Jesús sigue siendo el Mesías en medio del rechazo. Vamos a ver esto un poquito más, porque en el versículo 25 encontramos varias verdades teológicas. Se recuerda que le dije al inicio que parece entrando en un océano de teología y verdades, incluso de la comunión de las personas de la Trinidad, e incluso de la elección soberana y en los misterios de Dios. Pero se nos está dando una vista de verdades que Jesús quiere que su audiencia escuche. Y entre ellas, la primera que se nos introduce en la oración del Hijo hacia el Padre, es que Dios es soberano en la elección de aquellos a quienes Él revelará su verdad. O sea, Dios es el que da vida espiritual a quien Él quiere darle vida espiritual. Para ponerlo en forma negativa, Dios detiene de dar una vista o ojos espirituales a quien Él decide no darle ojos espirituales para ver y para entender. Esto se intensifica, por si acaso alguien dice, no, esto no es lo que está ocurriendo aquí. Jesús lo intensifica aún más en el versículo 26,
cuando justo después de decir que el Padre ha decidido ocultar, es decir, no revelar a algunos y sí revelar y dar ojos espirituales a otros, Jesús dice inmediatamente después de esto, sí, Padre, porque así te ha agradado. La traducción literal es porque así te ha agradado hacer esto. Esto es la voluntad perfecta del Padre. Esto es lo que Dios ha decidido hacer. Y en el versículo 27 esto se pone aún más amplificado porque hablando de la autoridad del Hijo, dice, nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y escuche esto, y aquel a quien el Hijo lo quiera, desea, le plazca revelar. Lo que vemos aquí es una verdad que tal vez estorbe nuestro intelecto y nuestra mente finita, pero es la respuesta de Dios al soberbio, al arrogante, al impenitente. Y es que Dios es soberano en la elección de a quienes Él decida revelar su verdad. Y note que esta verdad que encontramos aquí de la boca de Jesús es sin negar la responsabilidad humana. Esta verdad de la elección soberana de Dios en revelar se encuentra en medio de un contexto donde Jesús acaba de reprender en toda verdad y sinceridad y acusar a las ciudades enteras por su incredulidad y su terca negativa a arrepentirse. O sea, ellos verdaderamente están ejerciendo una voluntad de decirle no a Dios. Ellos verdaderamente son responsables por su rechazo a Dios. Así que sin negar la responsabilidad humana, aquí vemos el gran misterio de la elección, donde Jesús reconoce a Dios Padre como el soberano que elige a quien revelará a su Hijo. Hoy en la mañana, después de observar esto, solamente en breve, uno de los varones correctamente dijo algo y dijo esto. Dijo, estoy agradecido que Él escogió revelar a su Hijo a mí. Creo que eso es una apropiada aplicación de inmediato. Alabanza y gratitud que Él le plació revelar al Hijo a nosotros. No por obras de justicia que has hecho, no porque fuiste bueno, no porque Él sabía que ibas a decidirlo a Él. Las Escrituras simplemente no enseñan esto, sino porque Dios decidió demostrar un amor distinto a un pueblo específico, hecho de individuos específicos, para entregarlos a su Hijo, el Señor Jesucristo, para salvarlos, para renovarlos, para darles vida, para hacerlos santos y irreprensibles, que pueda recibir alabanza de quienes Él ha amado de esta manera. Ahora, ¿por qué es que Jesús afirma esta verdad aquí? Mientras estaba leyendo este texto, una de las preguntas que me hice es, ¿pero por qué? No tenías que hacer esto, ¿verdad? Piénselo. La multitud lo rechaza. Él sabe estas verdades de los misterios de elección. Él conoce estas cosas. Lo ha rechazado la mayoría, pero ¿por qué ahora ora en una manera que Mateo obviamente está ahí para escuchar, que los discípulos están ahí para escuchar? ¿Qué sería la meta, una de las metas en Jesús hablar y darnos un vistazo de misteriosas decisiones de Dios hacia las audiencias públicas? Bueno, creo que por lo menos hay tres cosas que podemos considerar en por qué Jesús revela esto y nos deja escuchar esta comunión entre el Hijo y el Padre. Una de ellas es que Dios es justo en su juicio hacia ellos. Cuando Dios castiga al impío, su justicia es correcta, recta y justa. No está castigando a inocentes. Está castigando a impenitentes. Está castigando a gente que tiene corazones entenebrecidos y endurecidos.
Que aunque les reveles a Jesús mismo, el Hijo en carne y hueso, rechazan a Dios. Que aunque vean milagros y señales ante sus ojos, rechazan a Dios. Que aunque vengan los predicadores más grandes, los mejores, Juan el Bautista, Jesús mismo, rechazan a Dios. Creo que una de las verdades es justificar las palabras que él acaba de decir. Son dignos del juicio que viene. Y Dios es justo y recto cuando Él dé justicia eterna en contra de los impenitentes. Segundo, creo que esto es un llamado a arrepentimiento de nuevo. Creo que Él de nuevo quiere tomar al impenitente y decirle, ¿quieres seguir en impenitencia? ¿Por qué no, en vez de eso, te pones postrado de rostro al piso, clamándole a Dios, diciendo, Señor, no te quiero, ayúdame, manda auxilio? Muchas veces he encontrado a gente, y tal vez usted la ha encontrado, donde dicen, simplemente no quiero seguir a Dios. Entiendo muchas de las cosas que me estás diciendo. Estoy de acuerdo que hay un juicio. Aún te puedo decir que tal vez Jesús sí sea el Mesías, pero no quiero seguir a Jesús. Inmediatamente después de escuchar esto, mi corazón se rompe y ojalá el de usted también. Y le puede decir algo como esto. Eso debe de ser gran evidencia de que puedas caer a tu rostro y decirle a este Dios, déjame ver, déjame entender. Sálvame porque mi corazón está frío. Creo que una otra razón que Él dice estas verdades misteriosas a los ojos y los oídos visibles de humanos finitos, es para que el que tiene el corazón frío tal vez escuche una vez más que necesita humillarse. Pero tercero, y creo que este es el punto del texto, del texto en Jesús orar de esta manera ante su Padre en una manera pública. Creo que la idea es algo como esto: el plan de Dios no ha fracasado. El plan de Dios, el decreto de Dios en Dios enviar un Mesías para salvar a un pueblo para su gloria no ha sido interrumpido. No será en ninguna manera desviado. No será una misión que no será cumplida. Hay rechazo, y hay un rechazo de la mayoría de Jesús como el Mesías prometido, pero Jesús vino y cumplirá exactamente lo que el Padre lo envió a hacer, y es a salvar a un pueblo que necesita salvación. Creo que otra forma de decirlo, el énfasis sería algo como esto. Otra forma de decir lo que está ocurriendo aquí y por qué Jesús nos está dando estos misterios es que Jesús está afirmando públicamente que el rechazo de las multitudes no pone de manifiesto una predicación y una misión fracasada del Jesús como el Mesías. No. Eso no es la afirmación. Eso no es lo que se debe de subrayar. No. Ni que su llegada fue descreditada por no ser acogida y abrazada por ellos. Eso no es el punto, sino que su rechazo enfatiza que son orgullosos y arrogantes y que Dios nunca elige a los orgullosos o arrogantes para ser recipientes o recibir su verdad. Creo que ese es el punto. ¿Quieres entender las cosas de Dios? ¿Quieres la revelación de la vida eterna? Creo que el énfasis es, esto no viene al arrogante. Dios no se acerca al arrogante de esta manera. Dios se acerca al humilde de esta manera. Eso es a lo que se refiere el contraste. Mire conmigo la oración del Hijo con el Padre cuando dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, y va a hablar de dos grupos. A aquellos en quien Dios no revela y aquellos en quien Dios revela. Y mire los dos grupos, hay un contraste entre los dos. Dice,
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, el primer grupo, de los sabios y los entendidos, los instruidos, los inteligentes, y las diste a conocer a los niños. Esta sabiduría y comprensión que estamos viendo aquí, este grupo de sabios y entendidos, no es un menospreciar del intelecto humano. No lo debemos de ver así, sino la idea es más o menos como esta. Es posible conocer cosas de Dios y tener mucho intelecto, pero no conocer a Dios. Es posible ser muy inteligente y muy sabio en las cosas del mundo. Ser un doctor, tener doctorados, ser un experto en la biología y ser alguien que rechaza a Dios. O sea, hay una sabiduría, como dice Santiago, que es del cielo, y hay una sabiduría que es directamente del infierno. O como lo dice las Escrituras en los Proverbios, el sabio es caracterizado no solamente por intelecto. El sabio es considerado por alguien que conoce a Dios y quiere agradar a Dios y vive en el temor de Dios. Pero el insensato puede ser alguien intelectuoso, puede ser alguien no intelectuoso. Él es caracterizado por alguien que no le importa lo que Dios tiene que decir. El primer grupo no es Jesús atacar el intelecto de la humanidad. Necesitamos intelecto. Dios usa la mente para que podamos escuchar y llegar a nuestro corazón. No, lo que estamos viendo aquí son los que son sabios en sus propios entendimientos. Son los que tienen conocimiento, pero no conocimiento de Dios. Son gente que conoce de las Escrituras y se le ha dado información. Piensen lo que acaba de suceder ahí. Vino Juan el Bautista del desierto, proclamando las Escrituras hebreas y diciendo: ha llegado el Mesías. Llegó Jesús, el Nazareno, y recordemos lo que escuchamos en el Sermón del Monte cuando estudiamos Mateo 5 al 7. Nadie ha predicado y enseñado como este hombre. Él no predica como los escribas y los fariseos. Él predica con autoridad. Ahí estaba en medio de ellos predicando. Ellos tenían el mejor predicador, la mejor información y los mejores señales ante sus ojos. ¿Qué es lo que estaba ausente? No era el conocimiento. Lo que estaba ausente era el corazón humilde. Lo que estaba ausente es el entendimiento de que somos pecadores. Lo que estaba ausente es la idea de que no soy autosuficiente. Soy una criatura totalmente dependiente y en necesidad de Dios y su Salvador. Los sabios y los entendidos se contrastan con los niños. Y esto es lo que vemos en el texto. El otro grupo, esos son el grupo que sí recibe la revelación. La palabra los niños que vemos aquí, Mateo lo usa frecuentemente. Lo vimos ya en Mateo 10:42. Lo vemos de nuevo en Mateo 18 varias veces, en el versículo 6, versículo 10, versículo 14. Lo vemos en Mateo 24, lo vemos en Mateo 25. La palabra niños o infantes se usa para hablar de los verdaderos discípulos, siempre en el Evangelio de Mateo. Se usa para hablar de los que verdaderamente le pertenecen a Jesús, discípulos, seguidores, los recipientes y recibidores de la gracia de Dios en Cristo Jesús, los que son partes del nuevo pacto, los perdonados, las nuevas criaturas. Pero ¿por qué Dios habla, y Jesucristo en particular, la segunda persona de la Trinidad, habla de sus discípulos como los niños? La palabra niño o infante regularmente se refiere a un niño no más grande de 3 o 4 años. Se usa para hablar de sencillez. Se usa para hablar de una humildad. Es un sinónimo en el Nuevo Testamento en particular de alguien que reconoce su impotencia, su necesidad, y está dispuesto a confiar a alguien que es más grande que ellos.
enseñable. O sea, niños, los que Jesús describe como sus discípulos, serán caracterizados no por arrogancia, no por autosuficiencia, no por no necesito. Serán caracterizados por totalmente todo lo opuesto. Por necesidad, por sencillez, por deseo de conocer y aprender más de Dios. Aquí un comentarista lo pone de esta manera. Lo que estamos viendo es un contraste entre quienes creen que pueden salvarse a sí mismos, con su propia sabiduría humana, con sus propios recursos y con sus propios logros, y quienes saben que no pueden. Es una comparación entre quienes confían en sí mismos y quienes confían en Dios. Otro escritor lo puso de esta manera: el reino pertenece solo a los humildes. Así como sabio e inteligente no se refiere a la capacidad mental, sino a una actitud espiritual de orgullo y arrogancia, los bebés no se refiere a la edad física o capacidad, sino a una actitud espiritual humilde, los absolutamente indefensos. ¿Qué categoría eres tú? ¿Qué categoría somos nosotros? ¿Somos los que son caracterizados por arrogancia y autosuficiencia? Yo lo sé, no necesito. ¿O somos caracterizados por los que son niños? Necesito de ti más de lo que entiendo. No lo sé todo. Necesito tu instrucción. Ven, enséñame, sálvame, cámbiame. Acércate. Este es el énfasis que vemos aquí en la oración. Dios, eres bueno en juzgar a los malos y eres misericordioso en hacer que algunos de ellos se derritan en humildad ante ti y vean su necesidad. Eres justo en salvarlos. Y aquí viene una breve aplicación. Una breve aplicación de lo que creo que Jesús está resaltando aquí es que una multitud que no responde al mensaje del Evangelio no equivale automáticamente a un ministerio fracasado. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18 dijo algo similar acerca de lo que está ocurriendo con Jesús y las oyentes que lo rechazaron, en particular en Galilea, cuando dijo: la palabra de la cruz es necedad para los que perecen, pero para nosotros que estamos siendo salvos es el poder de Dios. O sea, una aplicación de lo que está ocurriendo aquí, que está comunicando Jesús, es que el hecho de que alguien no responda al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no significa que la predicación haya fracasado o que no debemos ir a predicar. El rechazo del Evangelio puede ser solo una revelación visible de personas frías y espiritualmente muertas. No sé si has considerado eso. No sé si has considerado tal vez que cuando alguien dice no me hace sentido, no quiero hacerlo, no quiero escuchar, no está revelando un mensaje que no es efectivo. Está demostrando y revelando un corazón que no quiere buscar a Dios. Ojalá que no se encuentre alguien en medio de nosotros con ese corazón y con ese pensamiento. Bueno, el punto es, el Señor Jesús, el Dios encarnado, la segunda persona, hablándose hacia la primera, el Padre, está dando esta revelación como una victoria aún en medio del rechazo. El Mesías no ha fracasado en su misión. Segundo, vemos en el versículo 27 una transición. La oración de Jesús termina en el versículo 26 y justo después en el versículo 27 Jesús hace una afirmación clara e innegable de que la negación de Jesús
aún por la gran mayoría, no cambia la realidad de Jesús. Leamos juntos el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esto ya está hablando a la audiencia. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El versículo 27 es un redoblar, es decir, un reenfatizar de las realidades objetivas, inmutables, que no cambian a pesar del rechazo de las masas. ¿Cuáles son estas realidades objetivas que no cambian aun cuando las masas rechazan a Jesús como el Mesías? La primera, aquí está, Jesús es el Mesías. Él es el juez y el salvador escogido por Dios. ¿De dónde saco esto? Esto lo obtengo de la terminología que se usa por Jesús en el versículo 27. Note esa frase, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esa frase es una frase mesiánica, o sea, es una frase que el judío iba a entender como usada en las escrituras hebreas para referirse al Mesías que iba a recibir todas las cosas, que iba a ser heredero de todas las cosas, que se le iba a entregar autoridad sobre todas las cosas. Un texto clave que está evidentemente y claramente usado como trasfondo en esta frase es Daniel 7, 13 y 14. No tiene que voltear ahí, pero se lo leo. He aquí, con las nubes del cielo llega uno como el Hijo del Hombre. Esto es el Mesías, quien va a juzgar al vivo y al muerto y salvar a un pueblo. Y escuche esto, y vino el antiguo de los días y fue presentado ante él. Y a él se le concedió, escuche, dominio, gloria y reino. Todos los pueblos, las naciones y las lenguas lo sirvan. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino uno que no será destruido. Él ha recibido todas las cosas. Es una manera de Jesús decir, yo soy ese hombre. Yo soy ese Mesías que se le ha prometido heredar todas las cosas, juzgar al vivo y al muerto, salvar a un pueblo elegido. Vemos esta frase de nuevo al final de Mateo, en Mateo 28, cuando Él manda a sus discípulos a ser discípulos de todas las naciones. Y antes que los envía a ser discípulos de todas las naciones, dice, toda autoridad se me ha dado a mí en el cielo y en la tierra. Otra manera de decir, se me ha entregado todas las cosas. ¿Qué está ocurriendo aquí en el versículo 27? Cuando Jesús dice a su audiencia, después de la oración y comunión visiblemente ante sus ojos, audiblemente ante sus oídos, que todas las cosas se le fueron entregadas a Jesús, el Hijo encarnado, por medio de su Padre. Lo que le está diciendo es que Él es el juez escatológico en la resurrección. Él es el único Salvador autorizado a perdonar a los pecadores por medio de su muerte expiatoria. Él es y continuará y siempre será el Cristo que es juez y Salvador. Ahora, piense esto conmigo. Jesús ya sabe esto. El Padre sabe esto. ¿Por qué Jesús está diciéndolo y repitiéndolo en medio del rechazo? Porque lo está haciendo intencionalmente. Jesús, el Hijo encarnado, sabe que Él es el Mesías. El Padre sabe que Él es el Mesías. Jesús sabe que se le ha entregado toda la autoridad y todas las cosas y que Él juzgará al vivo y al muerto. El Padre, por supuesto, conoce estas cosas. ¿Por qué lo está diciendo en frente de su audiencia en medio de un rechazo de masas y en particular en medio de un rechazo de Israel? Creo que la razón por la que Jesús repite esta verdad de una forma clara y con gran énfasis y una manera pública en medio del rechazo es para redoblar su insistencia en esta verdad, que aunque lo rechace toda Galilea, esto no cambia la realidad
de que Él es el único que puede salvarlos. Que aunque las masas rechacen al Hijo, no significa que Él no los juzgará. No cambia las verdades. El rechazo del Evangelio, el rechazo de Jesús por la gran mayoría no significa que cambia las verdades que Jesús juzgará. No cambia las verdades que Jesús es el único que puede salvar. Este es el punto en el resaltar esto. Jesús continúa y siempre será, y el único que será el que puede salvar a los pecadores en esta era. Y Él es el juez de los vivos y los muertos, lo reciban las masas o no. Hay otra cosa que Él hace la misma verdad y repite, y se encuentra en el resto del texto, y es que Jesús y el Padre están en una comunión divina. En la oración encontramos algo muy interesante. Es un océano de teología que encontramos entre el Hijo y el Padre en la oración. Y Él ahora lo afirma en una manera pública. Mira lo que dice en el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y escuche, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre lo conocen algunos sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, desea, le plazca revelar. Jesús está afirmando una relación distinta y única que todas las demás, para todas las demás. Hay una relación distinta y única que el Hijo está afirmando, no con el Padre, porque Él ya oró con el Padre. Lo está afirmando para su audiencia. Él quiere que los oyentes, Él quiere que nosotros escuchemos de la comunión perpetua, perfecta, santa que el Hijo tiene con su Padre. Y es una distinta a todas las demás. Esta es una gloriosa declaración dada en público de la relación íntima y eterna entre las personas de la Trinidad, entre el Hijo y el Padre. Como bien observó un escritor, aquí está una de las declaraciones más claras de Jesús sobre su deidad. Está diciendo que Él conoce al Padre en íntima relación y el Padre conoce al Hijo en íntima relación en una manera que nadie más tiene este compañerismo. Revelando la relación íntima y absoluta, única entre el Padre y el Hijo. En esencia son uno y son inseparables. ¿Quieres conocer al Padre? Tienes que conocer al Hijo. ¿Conoces al Hijo? Conocerás al Padre. No puedes tener al Padre sin al Hijo, y el rechazo del Hijo es el rechazo del Padre. Piénsalo de esta manera. ¿Quién y cuál criatura en toda la tierra puede decir nadie conoce al Hijo sino al Padre? Ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo le plazca revelarlo. ¿Podrá Adán decir estas palabras? ¿Podrá Abraham, el amigo de Dios, decir estas palabras? ¿Podrá Moisés, el que vino y Dios usó para rescatar a Israel, declarar estas palabras? ¿Tendrá él esta comunión? ¿Podrá el rey David, cuál criatura en toda la tierra, puede decir estas palabras? La comunión descrita enfrente de nosotros, llegando desde la eternidad pasada hasta la encarnación con el Hijo, de coigualdad con su Padre y la comunión y unidad eterna con Dios Padre, una relación íntima y eterna entre las personas de la Trinidad. Y hay una aplicación aquí, pero antes de ir a la aplicación, lo que estamos viendo aquí en estos versículos, en el 27 y en el 25 y 26, esto es lo que dijo el apóstol Pablo y enseña el Nuevo Testamento cuando dice Colosenses 1:15 acerca del Hijo encarnado. Él es la imagen del Dios invisible.
Esto es lo que está diciendo Jesús a su audiencia. Esto es lo que enseña el autor de Hebreos. En Hebreos 1:3, cuando dice Él, el Hijo encarnado, es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Estamos viendo aquí Jesús enseñarle a su audiencia que Él es Dios en carne y hueso y tiene comunión como el Padre, y esta es la aplicación. Es el único que puede unirte con Él. Es el único que puede darte compañerismo con Él. Eso es lo que significa cuando Jesús dice, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Note la secuencia. Nadie conoce al Hijo al menos que el Padre se lo revele. Y luego dice Jesús, y nadie va a conocer al Padre al menos que el Hijo te lo revele. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué es la aplicación? Lo han negado la mayoría de Israel. Lo han negado, pero se han quedado con su Torá. Lo han negado, pero se han quedado con sus tradiciones. Lo han negado, pero van a seguir observando el sábado. Lo han negado, pero van a continuar con su religión. Lo han negado, pero van a continuar yendo a la sinagoga. Van a continuar cantando himnos. Van a continuar con sus oraciones largas. Y Jesús les acaba de decir, si no conocen al Hijo, no conoces a Dios. Puedes quedarte con todo eso, pero es en vano si no tienes al Hijo. Porque el Hijo es el único que te puede dar unión con el Padre. El Hijo es el único que puede darte comunión con Dios. El Hijo es el único que puede ser sentido del pacto antiguo. El Hijo es el único que revela y cumple las Escrituras hebreas. Él es el único que hace sentido de todas las cosas. Él es co-creador con el Padre. Él estuvo con el Padre en la eternidad pasada, cuando nosotros no existimos. Él es el único que puede dar a este mundo caído conocer al Creador. ¿Por qué lo dice después de negarse? Porque esta verdad no cambia. Israel puede quedarse con las tradiciones, pero no tiene a Dios si no tiene a Cristo. Israel puede continuar yendo a las sinagogas, pero no tiene a Dios si no tiene a Cristo. Pueden continuar memorizando las Escrituras hebreas, pero no hay un nuevo pacto, la ley escrita en el corazón, si no tienen a Cristo. Esto no cambia aunque las masas rechacen al Hijo. Finalmente, después de Jesús orar y afirmar que Dios es soberano sobre el rechazo y que nadie va a fracasar o interrumpir los planes de Dios de redimir a un pueblo por el Mesías, y después de afirmar verdades inmutables que no cambian, que Jesús es el Mesías aunque lo rechacen, y que Jesús es el eterno Hijo de Dios que da a conocer al Padre aunque lo rechacen, después de eso hace una invitación a toda su audiencia. Y qué gloriosa invitación, qué misericordiosa invitación del Hijo que revela al Padre, del Mesías que juzga y salva. Venid a mí todos los que estáis trabajados, es decir, exhaustos de tanto trabajar. Venid a mí todos los que están cargados, es decir, agobiados. Ya están para rendirse. Y una de las preguntas que debemos hacer es, ¿cansados de qué? ¿Agobiados de qué? ¿Qué cosa tan trágica? Tan trágica que Jesús viene a los suyos y tienen las tradiciones de los fariseos que las Escrituras nos dicen en Mateo 23, le han puesto un yugo y están siendo sus vidas miserables. Están tratando de complacer a Dios sin Dios. Están tratando de agradar a Dios sin Cristo. Imposible, inútil. Están tratando de ganar al cielo de sus obras. Nunca va a pasar. Están tratando de limpiar sus vidas con un trapo sucio.
y nunca lo logran. Ser aceptados sin Dios, ser perdonados sin Cristo. Esto va a agobiar a cualquier persona. Jesús dice, ven a mí los que están cansados de tratar de servir y ganar al cielo con tus obras. Ven a mí los que están trabajando de una manera incorrecta. Y dice que les dará descanso. ¿Qué es el descanso? El descanso se nos introdujo en Génesis, que no, en el séptimo día Dios descansó. Era el plan de Dios para su pueblo desde el principio. El descanso fue perdido totalmente después de la caída, pero fue prometido. ¿Qué no fue prometido? ¿Qué no fue lo que se le dijo a Moisés? Entrar a una tierra de leche y miel para descanso. ¿Qué no fue lo que hizo y vino Josué para dar descanso? Pero ninguno de ellos los dio. Ninguno de ellos los trajo. ¿Qué es el descanso? El descanso que la Biblia describe desde Génesis y Apocalipsis es la promesa que Dios le ha dado a sus elegidos de tener comunión eterna y gozosa con su Dios. Y aquí Jesús hace una invitación y dice, ven a mí y yo te doy ese descanso. Venid a mí no es accidental la invitación. Venid a mí es lo que se entiende en Proverbios 9, lo que se entiende en Jeremías 31, 25, Jeremías 31, 31 al 34, Jeremías 6, 16. Venid a mí son palabras escritas en el Antiguo Testamento donde Dios dice, viene un nuevo pacto, donde habrá perdón de pecados y comunión con Dios. Venid a mí son palabras que los profetas hablaban por el Espíritu, de decir que el Mesías llegará y traerá sacrificio, expiación y renovará todas las cosas. Venid a mí. Son las escrituras hebreas prometiendo un Mesías. Y Jesús llega, toma esa invitación y la pone en su boca y le dice a su pueblo, ven a mí. Él es el cumplimiento del Torah. Él es el cumplimiento de los profetas. Él es el que provee el descanso. Él es el que trae el nuevo pacto. Él es el que trae el perdón de pecados. Venid. Y este es un llamado al discipulado. Note que el texto continúa después de decir venid y lo repite varias veces, pero dice llevad mi yugo en el versículo 29. Sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo es la manera que el judío hablaba de sometimiento. Un yugo puede ser algo negativo y puede ser algo positivo. Pero su uso general es un yugo, yo no sabía lo que era en español, pero es un yoke que se usa para guiar una bestia, ¿verdad? Lo pones regularmente de madera y lo guía a la bestia. Eso simboliza a sumisión. Y el judío lo usaba para someterse a una enseñanza o a alguien. El lenguaje que está usando Jesús es, ¿quiere recibir descanso? Sométete a ser discípulo de Jesús. Ese es el entendimiento. ¿Quieres descanso? Sigue a Jesús. Dedícate y entrega tu vida a que Jesús sea tu maestro. A que Jesús sea tu pastor. A que Jesús sea tu Señor. Ese es el argumento. Por eso dice, aprende de mí. Aprende de mí. Dice que es manso y humilde. Y esa frase manso y humilde la vamos a ver de nuevo en Mateo. Si quieres ver lo que significa manso y humilde, lo vemos la semana que el Señor Jesús fue a la cruz y entra en un asno manso. Y si quieres ver lo que significa, ahí está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, entrando a Jerusalén para entregarse por su pueblo. Humillándose a lo sumo para hacer un sacrificio de expiación y de perdón para su iglesia. Ese es el Rey y el Señor que te está llamando a que te sometas a Él. No hay otro líder como Él.
Las Escrituras dicen que todos somos esclavos. ¿Eres esclavo al pecado que nos lleva a destrucción, dijo el apóstol Pablo? ¿O eres esclavo a la justicia? Pero todos somos esclavos. Y aquí el Señor Jesús está diciendo, ya para de la esclavitud que te lleva a la muerte. Para de la esclavitud que te agobia y que nunca tienes paz y gozo. Vente al amo que te rescata. Versículo 28 al 30 son una invitación misericordiosa de nuevo. Arrepentirse y abandonar cualquier otro yugo que te has puesto y que tengas, que te conduce a destrucción, y someterse a su amoroso gobierno y enseñanza sobre tu vida. ¿Tienes el yugo de Jesús puesto? Tienes uno puesto, pero ¿tienes el de Jesús puesto? Si quieres las características del yugo de Jesús, es uno que conoce a Jesús, que confía en Jesús, que descansa en Jesús, que aprende de Jesús, que está dispuesto a obedecer y seguir a Jesús. Ese yugo te da descanso. Me recuerdo de un hombre grande que siempre trataba de ganar su salvación por ir a la iglesia. Intentaba lo mejor de vivir una vida agradable y siempre fallaba. Me recuerdo que entraba a la oficina del trabajo y decía una maldición, decía, Dios me va a castigar, Dios me va a castigar. Hablábamos de todo y hacía esto y vivía su vida así. Y un día le dio cáncer a John, un hombre de 6'4", con una voz bien profunda. Yo le trataba de platicar un poco de que Cristo murió a salvar a pecadores, que necesitaba de parar de confiar en sí mismo, porque siempre falla. Y no podía captar. Finalmente me recuerdo que fui a su cama de muerte y le dije, ¿qué le puedo decir? Me preocupa mucho que confía en Él para su salvación. Entonces le dije, John, quiero leerte algo. Le dije, John, ¿estás cansado? ¿Estás agobiado? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y Él te dará descanso. Por fin entendió y con lágrimas que salieron de su rostro dijo, necesito a Jesús. Sí, John, necesitas a Jesús para tu descanso. Este descanso es para quienes reconocen su necesidad de descanso. Este descanso es para los que reconocen su necesidad de Jesús. Eso es lo que dijo Jesús. Es para los cansados, para los agobiados, para los indefensos. La oferta de descanso para la alma es para quienes reconocen que Cristo es el único descanso para sus almas. Queridos amigos, Jesús es descanso. No el pastor, no tú, no tu esposo, no tu esposa, no tus obras, no tus esfuerzos, ni siquiera la ley. Jesús es tu descanso. La ley fue dada para que te señalara a Jesús, quien te da descanso. Así que para dejar de buscar insensatamente el descanso para tu alma, en cualquier lugar, en todo lugar, en cualquier persona, en otra persona fuera de Jesucristo, porque nunca lo encontrarás. Es inútil. No lo encontrarás ahí porque no se encuentra ahí. El descanso de tu alma se encuentra en Jesús y solo en Jesús. Esa es la invitación.